Las metanfetaminas, o también conocidas como cristal, son una sustancia de abuso que... La metanfetamina es una sustancia que por el precio cada vez es más barata porque se produce rápidamente, normalmente se hacen en laboratorios clandestinos, pero en México sabemos que hay un aumento. Esto propicia que el consumo se incremente y como es muy barato y como aumenta la actividad física y el estado de alerta, se consume cada vez más y más y más para trabajar, para hacer jornadas muy largas o cuidar a la familia o tener más horas manejando o para combinarla con otras sustancias. La metanfetamina es un riesgo importante para la incidencia de psicosis, especialmente durante la abstinencia después de dosis altas, para cambios en la nutrición, para cambios en el ciclo de sueño. La abstinencia también se relaciona con depresión, con ansiedad, y cambios en la conducta. El grave problema de la metanfetamina es que además daña gravemente el árbol respiratorio y el sistema cardiovascular. Gobierno de México. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Yo soy el doctor Jorge González Olvera, director general de la Comisión Nacional contra las Adicciones. Vamos a ver un tema interesante hoy, pero antes querría pedirles a todos, a todo el auditorio, que nos ayuden a contestar un cuestionario que nos va a ayudar a entender cuáles son los posibles cambios que ha habido con el consumo de sustancias durante esta contingencia debido a la pandemia de SARS-CoV-2. Esta encuesta está hecha con CONADIC, Servicios de Atención Psiquiátrica y con SAME. Todo esto en coordinación con la CICAD OEA. Te invitamos a participar, por favor. Tenemos un link en donde podrás encontrar el cuestionario y responder las preguntas. Es de mucha utilidad para todos. Es una encuesta hemisférica que se está haciendo para entender cómo cambian los patrones de consumo de sustancias. La Línea de la Vida es un servicio dedicado a la atención y promoción de la salud mental, así como a la prevención, recuperación y rehabilitación de sustancias psicoactivas y emergentes. Nuestro objetivo es brindar atención personalizada a toda la población, sin distingos, incluido todo el personal de salud que en este momento en particular necesita todo el apoyo que les podamos brindar durante los 365 días del año. El apoyo es multicanal, vía telefónica, redes sociales y presencial, de manera profesional y con calidez. Además, se favorece el acceso a otros servicios de salud especializados mediante derivaciones a quien lo necesite. Gobierno de México. ¿Han oído hablar del fentanilo? Es una droga narcótica sintética muy potente que se utiliza en todo el mundo para el laboratorio, para los quirófanos, para los pacientes con problemas de dolor, pero si lo utilizamos erróneamente, el fentanilo es prácticamente un veneno. Tiene una gran capacidad para generar dependencia, para generar sobredosis y para conducir a las personas a la conducta inyectora, que de por sí es muy problemático. Hay que defender el uso del fentanilo para la medicina y abatirlo por completo como droga lúdica en la población general. Gobierno de México. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El tema que nos ocupa hoy es responder a una pregunta que todos hemos tenido en algún momento cuando tenemos algún conocido, algún familiar que tiene síntomas afectivos, síntomas de memoria o algún problema por consumo de sustancias. Y la pregunta es, ¿se pueden tratar las enfermedades psiquiátricas o las relacionadas con el consumo de sustancias sin medicamentos, con tratamientos biológicos que no incluyan
psicofármacos. Y bueno, les voy a contar, a lo largo de la historia de la medicina, buena parte de los tratamientos se han basado en el uso de fármacos. Y vamos a entender a los fármacos como cualquier otra sustancia, sustancias que finalmente actúan sobre nuestro organismo. Hay un concepto de farmacón, que es muy viejo, en donde una sustancia interactúa con el organismo. Y el concepto de toxicón, que es cuando una sustancia no solamente interactúa para bien, para funcionar, para que el organismo funcione mejor, sino que puede vencer al organismo. Existe otro concepto que es el de panacea, ¿no? Esta palabra griega, que implica un efecto ideal de los fármacos. Desgraciadamente, ninguna sustancia es completamente benéfica, completamente terapéutica en sus efectos. Todas tienen un poquito de farmacón y todas tienen un poquito de toxicón. Muchas de las enfermedades mentales, enfermedades psiquiátricas, las podemos tratar con medicamentos, con psicofármacos, con medicamentos que puedan proteger al sistema nervioso o que nos puedan hacer un poco más resistentes a la respuesta de estrés, que es lo que hace la mayoría de los medicamentos para tratar la depresión o para regular la respuesta de ansiedad en la mayoría de los trastornos de ansiedad. En el caso del abuso de sustancias, a veces tenemos que ayudarnos con medicamentos que reduzcan la irritabilidad, la impulsividad y que puedan mitigar algunos de los efectos de ansiedad o de alteraciones en el sueño. Otros de los padecimientos que en salud mental son muy frecuentes son los que conllevan deterioro de las funciones cognitivas, de la memoria, de la capacidad de moverse, del lenguaje. Y esto corresponde a muchos de estos padecimientos que corresponden a las demencias. Y bueno, sabemos que en la mayoría de los casos debemos hacer un diagnóstico muy preciso, buscar cuál es el apoyo más apropiado. En muchos casos el uso de un medicamento puede beneficiar de manera rápida, puede ayudar a que se restablezcan algunos de los síntomas que se han deteriorado, algunas de las funciones que se han deteriorado, pueden mitigar algunos de los síntomas, pueden ayudar a que se restablezca el ciclo sueño-vigilia o pueden permitir que la concentración mejore. Sin embargo, nunca es suficiente con el efecto que tienen algunos medicamentos. Hay muchas personas que responden espléndidamente y que el costo-beneficio es muy favorable. Sin embargo, ¿qué pasa cuando algunos de los efectos secundarios son muy molestos o cuando el organismo, por alguna razón, no tolera el uso de esta medicación por largo plazo? Hay efectos secundarios que pueden durar mucho tiempo, especialmente en tratamientos a largo plazo. Algunos efectos metabólicos en el apetito o dificultades en el ciclo de sueño. ¿Qué hacemos? Bueno, quiero mencionar siempre los tratamientos farmacológicos, el tratamiento integral en salud mental debe ir acompañado de un análisis contextual, eso es de estudiar con cuidado cuáles son los mecanismos de pensamiento, de regulación emocional, que los solemos apoyar con procesos psicoterapéuticos. Pero aún así, en algunas ocasiones no es suficiente y tenemos que generar o que apoyar de alguna forma biológica a nuestros pacientes. Cuando no están funcionando bien los medicamentos o cuando se han utilizado en dosis suficientes, pero son muy molestos o por alguna razón preferimos no utilizarlos, como cuando hay intolerancia específica o cuando hay alguna condición biológica que no permite utilizarlos. Por ejemplo, cuando hay una alteración hepática y el uso de medicamentos puede comprometer el equilibrio metabólico, o cuando la dosis de medicamentos, aunque al principio tuvo un efecto contra la depresión, y después el efecto no es suficiente. Bueno, para este tipo de condiciones se han buscado técnicas no farmacológicas con una acción biológica directa en el cerebro
que han resultado de enorme interés. Hoy vengo a contarles algunas experiencias y algunos conceptos de estos tratamientos, porque en México hemos hecho diferentes investigaciones, tenemos una historia en diferentes centros de investigación y centros académicos en donde se han llevado a cabo algunos de estos estudios, y la experiencia ha sido muy grata. Hay diferentes métodos de neuromodulación, y les voy a contar. En la historia de la psiquiatría, el método de neuromodulación que todo el mundo habrá escuchado en algún momento es la terapia electroconvulsiva, con la que se aplica una corriente eléctrica en el cerebro y se induce una crisis convulsiva. Sabemos que en casos de síntomas muy importantes, esto puede resolver la sintomatología depresiva o el riesgo suicida. Sin embargo, el gasto, la manera de aplicarlo es difícil, porque inducir una crisis convulsiva requiere manejo anestésico y otro tipo de intervenciones que hacen costosa y a veces complicada en algunos centros de atención. Entonces se ha recurrido a otras formas de neuromodulación, y entre ellas tenemos a la estimulación magnética transcraneal repetitiva, que consiste en colocar una bobina que genera pulsos magnéticos sobre la corteza, sobre la superficie de la cabeza, y esta permite estimular la superficie del cerebro, a esta zona que le llamamos corteza, de una manera focal, no invasiva y con un nivel de seguridad extraordinario. La estimulación magnética transcraneal es un tratamiento que ha sido aprobado por las diferentes agencias sanitarias alrededor del mundo, incluidos Estados Unidos, Canadá, Europa, y que nos permite modificar la actividad de las redes frontales del cerebro. Esta región del cerebro nos sirve para guiar el pensamiento, para ayudar a controlar impulsos, le llamamos funciones inhibitorias, a poder postergar la gratificación, poder controlar un impulso para no tener un costo muy alto, ¿no? No solamente impulsos conductuales, o sea, por ejemplo, gastar o decir algo, sino también impulsos cognitivos. Los impulsos cognitivos se refieren a pensamientos que no nos son útiles, pensamientos que nos angustian o que son repetitivos, acaudales o que son catastróficos, y son muy característicos en los trastornos depresivos, en los trastornos de ansiedad y también en muchos de los trastornos relacionados con el consumo de sustancias. Y este pensamiento repetitivo da lugar a este craving, ¿no? a esta apetencia exacerbada, importante para consumir. Y se ha podido estudiar que este aumento en la apetencia, esta cantidad de pensamientos que en los trastornos de ansiedad son tan intensos, catastróficos y que no podemos inhibir, o los pensamientos automáticos en depresión, tienen una relación muy directa con un déficit de estas redes frontales que tienen función inhibitoria. Muchos de los medicamentos ayudan a que se puedan restablecer algunas de estas funciones. Pero ¿qué tal si podemos estimular directamente en sesiones de 15 o 20 minutos con una pequeña cantidad eléctrica, que es lo que permite la estimulación magnética, estimular la región frontal? El resultado es que en pocas sesiones, me refiero pocas, quizá 10, quizá 20, se restablece esta capacidad de inhibir. Se han hecho estudios a lo largo del mundo y ha sido bien claro que las personas que reciben este tratamiento pueden frenar con más facilidad algunos pensamientos. Y esta pequeña ventanita temporal, este espacio que permite tener un poquito más de función reflexiva, de poder frenar un pensamiento, de poder frenar un impulso conductual, hacen la enorme diferencia cuando se tiene además un apoyo psicoterapéutico. Entonces tenemos herramientas muy nuevas para tratar muchas enfermedades mentales. Les voy a contar, no solamente tenemos la estimulación magnética, aquí tenemos una imagen, la estamos viendo ahora.
Fíjense, tenemos a la izquierda tenemos un cerebro y lo que está coloreado es la corteza prefrontal, que ocupa pues casi la tercera parte del cerebro, toda la región anterior del cerebro. Y en una de las imágenes podemos ver a la cabeza de una persona con una bobina que parece un 8. Esta es la que se coloca sobre la cabeza y con esta se pueden generar los pulsos que generan más facilidad en las redes inhibitorias. Se pueden utilizar diferentes frecuencias, se pueden mover, se pueden elegir qué región del cerebro estimular y hasta el momento es uno de los tratamientos más seguros. Otro de los tratamientos que se ha propuesto es la estimulación transcranial de corriente directa, que es una forma muy parecida a la estimulación magnética, pero es más barata. Se utilizan pequeñas corrientes eléctricas con unos electrodos y producen una densidad de corriente bajita de 2 miliamperes. Se hacen en sesiones también de 20 minutos con estimulación catódica de las regiones anteriores del cerebro, de la corteza prefrontal. Esta es otra de las variantes de neuromodulación. Y entre otras más de las técnicas, voy a mencionar a la estimulación profunda, que requiere en neurocirugía. Es otra técnica que también permite modificar algunas regiones cerebrales que han sido insuficientes en su actividad para poder regular a la función mental. Bueno, en su conjunto, les voy a contar que en lo personal me ha tocado participar en algunas investigaciones utilizando la estimulación magnética transcraneal en trastornos relacionados con el consumo de sustancias. La verdad es que el efecto ha sido muy interesante porque las personas suelen reportar que pueden regular mucho más y postergar la apetencia. Aunque sea una ganancia pequeñita, es muy claro que apoyado con psicoterapia y apoyado con medidas contextuales en la familia y en la comunidad, probablemente casos que aparecían con síntomas altamente intensos, muy severos, podrían manejarse. Siempre he pensado que se pueden utilizar todas las herramientas que tengamos en tanto que sean seguras, que puedan ser asequibles y que tengan los resultados que esperamos. Es muy interesante saber, y quiero dar una felicitación a todos los investigadores que han participado en nuestro país y también fuera de él, en aportar conocimiento. Hay personas en el Instituto Nacional de Psiquiatría, hay investigadores en la UNAM, en neurobiología, en la Facultad de Medicina, en la Universidad Autónoma de Querétaro, que han iniciado proyectos para utilizar estimulación magnética transcraneal en trastornos de la conducta alimentaria, en trastornos de la personalidad, como el trastorno límite de la personalidad, en donde la desregulación emocional y el control de impulsos representan uno de los problemas más difíciles de manejar y que a veces el uso de diferentes medicamentos funciona, pero en algunas ocasiones tienen efectos metabólicos, como subir de peso, como no poder concentrarse en algunas personas. Entonces, la búsqueda de propuestas de tratamiento que no sean caras, que sean asequibles y que sean seguras, es exactamente lo que estamos buscando. Afortunadamente, estas son líneas de investigación que seguirán a lo largo de los siguientes años. Cada vez hay más investigadores y más aplicaciones clínicas en el mundo. Afortunadamente, no ha parado la investigación de estas formas de tratamiento, que a la larga tienen muy bajo costo, que pueden mitigar síntomas que no he mencionado, como dolor, como dificultad en la concentración, y pueden apoyar al ciclo de sueño. En algunos casos se ha podido comprobar la gran utilidad que tiene en trastornos del dormir, como en la apnea del sueño, en donde algunas regiones cerebrales tienen una desregulación muy clara que responde a esta forma de tratamientos. Y un dato más,
las alteraciones que tenemos en el cerebro que se deben a desregulación en algunas de las regiones que deben poder inhibir o activarse, como por ejemplo el tinnitus central. Esto es, personas que están escuchando un sonido que no lo produce el oído, que no lo produce el ambiente, sino que lo produce el cerebro, y que es motivo de enorme disfunción, incomodidad y afectación en la calidad de vida. Este problema es uno de aquellos que se puede solucionar de una forma muy simple con estas nuevas técnicas. Del mismo modo que en algunos casos se ha podido tratar los síntomas como las alucinaciones auditivas, que son a veces el último síntoma que puede quitarse, que puede reducirse en trastornos psicóticos crónicos como la esquizofrenia. Y bueno, es lo que les quiero comentar el día de hoy. La verdad es que me es grato poder compartirles esta pequeña cápsula de lo que se puede hacer. Afortunadamente tenemos cada vez más centros que pueden ofrecer este tratamiento, no solamente a nivel de investigación, sino como una actividad clínica. A lo largo del mundo están aumentando y tenemos cada día más datos que pueden ayudar a más personas. Muchas gracias. Vamos a ver si tenemos algunas preguntas que me están pasando por aquí. Déjenme abrir la pantalla. Ok. Eso quiere decir que se suplantan los medicamentos por la máquina. El día que no recibe estimulación la neurona, ¿qué sucede? La pregunta es buenísima. En realidad se trata de un tratamiento que favorece la neuroplasticidad. Esto es que el cerebro se modifica todos los días. Es la conectividad cerebral, o lo que se ha estudiado como el conectoma, cambia todos los días. Y las terapias de neuromodulación permiten que el cerebro tenga plasticidad, como cuando aprendemos a andar en bicicleta. Hay vías que quedan facilitadas y una vez que se han facilitado pueden quedar así por mucho tiempo. Desde luego tenemos que cambiar el contexto, ¿no? O sea, si nos mantenemos frente a los mismos estresores o a las mismas situaciones, aún usando medicamentos, probablemente los problemas puedan regresar. Después dice aquí otro, ¿es experimental o en qué pacientes está comprobado que funciona? Experimental fue hace unos 15 años, hace más de 10 años fue aprobado por las agencias sanitarias y está perfectamente probado que funciona especialmente para depresión, que está en el nivel de evidencia A, para trastornos de ansiedad, entre ellos el trastorno de estrés postraumático. También está claramente probado para el tratamiento de dolor crónico, y en los niveles siguientes de evidencia está claro que puede ayudar a algunas funciones de deterioro cognitivo. Desde luego que no todas las aplicaciones están como primera opción. La verdad es que se han colocado como una forma de coadyuvar los tratamientos. Otra pregunta me dice, ¿se puede tratar sin anapsique y clonazepam? La verdad es que el uso de las benzodiazepinas y de un antidepresivo debe evaluarse cuidadosamente. Es difícil contestar a una pregunta solamente con estos datos. Lo cierto es que el uso de esos tratamientos se está buscando justamente para que cuando el uso así de estos medicamentos ya no ha sido útil o no se encuentran tratamientos que tengan un efecto benéfico y sea complicado mantenerlos, bueno, pues es un tratamiento coadyuvante y sí, efectivamente se está buscando cómo usarlo. Una pregunta más, si es útil para el trastorno bipolar. La verdad es que el trastorno bipolar es una condición muy compleja porque el efecto antidepresivo, aunque desde luego que lo tiene, debemos cuidar que no haya viraje hacia episodios de manía. Pero efectivamente es un grupo de pacientes que nos interesa mucho evaluar en general. Déjenme ver si tengo alguna otra pregunta. Muy bien, pues espero que haya resultado interesante. Hay muchas preguntas alrededor de estos tratamientos. Lo cierto es que, dado que es un tratamiento que puede ser de un costo reducido, nos toca hacer investigación
y continuar la búsqueda de alternativas que sean seguras, como les comentaba hace un momento. Un segundo, déjenme ver. Perfecto. Bueno, pues me despido, les agradezco mucho su atención y de nuevo les recuerdo participar en esta encuesta en donde CONADIC, Servicios de Atención Psiquiátrica, CONSAME y Cicadoea estamos participando para poder conocer cómo ha cambiado el consumo de sustancias durante esta pandemia relacionada con el SARS-CoV-2. La Línea de la Vida es un servicio dedicado a la atención y promoción de la salud mental, así como a la prevención, recuperación y rehabilitación de sustancias psicoactivas y emergentes. Nuestro objetivo es brindar atención personalizada a toda la población, sin distingos, incluido todo el personal de salud que en este momento en particular necesita todo el apoyo que les podamos brindar durante los 365 días del año. El apoyo es multicanal, vía telefónica, redes sociales y presencial, de manera profesional y con calidez. Además, se favorece el acceso a otros servicios de salud especializados mediante derivaciones a quien lo necesite. Gobierno de México.